Bienvenido al estudio y a la reflexión de la palabra de Dios. Bienvenido a la escuela sabática universitaria. En los siguientes minutos estudiaremos uno de los temas más extraordinarios de las Sagradas Escrituras. Estudiaremos el tema de la redención. Y sí, dice la Escritura, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Cada lección alguien nuevo que nos ayuda a aportar ideas del estudio de la palabra. Mi nombre es Uriel Suárez Rodríguez, soy estudiante del primer año en la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, Uriel. Gracias. Mi nombre es Elizabeth Domínguez, trabajo en la Universidad de Montemorelos en la oficina de admisiones. Gracias, bienvenida, Elizabeth. Soy Andrés Ortega, estudio el tercer año de la Facultad de Teología y es un placer estar con ustedes. Bienvenido, Andrés. Elizabeth, ¿nos ayudas, nos guías en oración, por favor, antes del estudio de la palabra? Claro que sí. Amante Padre, estamos agradecidos contigo y te rogamos que tú nos bendigas en el estudio de esta palabra. Gracias, Señor, por tantas bendiciones y por tu cuidado. En tu nombre rogamos todo. Amén. Amén. Bueno, el tema de esta lección, la lección número 12 de las 14 de este trimestre, menciona algo extraordinario, el Redentor de Job, y presenta un versículo que muchos conocemos, que se encuentra en Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Habíamos esperado bastantes lecciones, 11 para llegar a este punto, porque en las lecciones anteriores hubo muchas preguntas e incluso reconocemos que explicar el sufrimiento del ser humano en toda su plenitud, pues es imposible. Y más de alguno ha de haber dicho, bueno, ¿por qué Dios es así? Pero aparece en el estudio del libro de Job uno de los temas que nunca debemos de olvidar, el tema de la redención. ¿Qué piensas al respecto, Uriel, Elizabeth y Andrés? Creo que es interesante cómo la dinámica o la estructura de la lección se va formando, ¿no? De manera que durante el estudio hemos notado elementos y que a este punto, casi al final del estudio total, se resuelve el asunto, ¿no? Trascendiendo principalmente lo que es la redención y el papel que tiene con respecto a la justificación del por qué tanto dolor, del por qué tanto sufrimiento. Es un panorama bastante triste de pronto el asunto de Job, porque pues no encontramos una solución en la lectura del libro, pero en esta lección yo agradezco porque se resuelve el conflicto, se resuelve el problema y se nos explica que toda la historia tiene un motivo, todo lo que pasó es por algo y que el final de eso es el plan de redención que Dios tiene para todos sus hijos, incluyendo el sufrimiento de Job. Yo creo que Job es un libro complicado de leer porque son muchísimos capítulos donde el contenido es bastante trágico, es un drama complicado el que vive Job desde el capítulo 2 en adelante hasta el 35, 36, donde al parecer todo gira en contra de Job. Y en el desarrollo de estos capítulos, en el desenlace al que llegamos, podemos encontrar, centrándonos en el asunto de la redención, podemos encontrar de la desesperanza y la desesperación total de Job un avance hasta poder decir que tiene un redentor. Eso es lo que yo puedo encontrar en esta lección. Sí. Para mí, esta lección de Job la puedo hacer como que más personal, más práctica. Okay. Porque nos habla del dolor que todo ser humano ha tenido en alguna ocasión. ¿Quién no ha sufrido? Y qué difícil es encontrar
una respuesta adecuada al dolor o una respuesta que me traiga paz cuando yo estoy pasando por dolor. Entonces, esta lección de esta semana de Job, es para mí una lección que yo puedo hacer mía, para mi vida. Y yo creo que así es. Tiene la respuesta para todo ser humano que está en sufrimiento. Llegar a ver a ese Redentor a través de todo el sufrimiento. Me gustó mucho cómo Job pudo decir al final, yo sé que mi Redentor vive. Sí, de hecho, con tanta seguridad. De hecho, quería mencionar esas palabras que se encuentran en Job capítulo 19, versículo 25 en adelante. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué palabras. Mi corazón desfallece dentro de mí, pero yo sé que mi Redentor vive, Uriel. Pues yo creo que este discurso de Job que encontramos ahí en el estudio del libro, demuestra que Job tenía esperanza. A pesar de todo, dicen por ahí popularmente, la esperanza nunca muere, y fue precisamente lo que le pasó a él, ¿no? Él tenía esperanza en que, aunque la gente muriera, había algo más allá, porque él trascendió la muerte. En uno de los versículos además dice, aunque mi piel se destruya, en mi carne yo te voy a ver como mi Redentor, ¿no? Perdón, Uriel, ¿qué podemos decirle a alguien que está sufriendo? Elizabeth mencionó que ¿quién no ha sufrido en algún momento? ¿Cómo el cristiano se levanta? ¿Cómo responde ante el dolor? ¿Y cómo le podríamos decir a otros que hay esperanza en el dolor? Es impresionante la historia de Job, en el sentido de que al parecer Dios simplemente mira desde el cielo mientras ocurren las desgracias. Pareciera, ¿no? Sí, por eso digo al parecer. Y como seres humanos, cuando las cosas no están bien, tenemos la tendencia a cuestionar a Dios el por qué. Y parece ser que por más que confiemos en Él, ese por qué siempre va a estar presente en nuestras vidas. Y estos textos, estos 3 versículos donde Él afirma que su Redentor vive, hacen una alusión directa a la redención. Hacen una alusión directa a la resurrección de Cristo, y ese es lo que yo quiero rescatar para nosotros en la actualidad, para nosotros hoy en día. El drama de Job fue resuelto directamente por Dios, y nuestro drama es resueltamente directo por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, sí, Elizabeth, perdón. Bueno, usted preguntaba qué podemos decirle a una persona que sufre. ¿Hay esperanza después del dolor? ¿Qué más hay? Yo pienso que sí hay esperanza. Le podemos decir que al final de todo hay algo mejor. Nunca podremos entender ese por qué, como decía Andrés. No sabemos por qué. Por ejemplo, le puedo contar algo. Yo, cuando nosotros nos casamos, yo siempre oraba y le decía a Dios, yo quiero un niño. Yo quiero tener un niño, pero un niño, no una niña. Quiero un niño. Yo me embaracé y llegó una niña. Y yo, ay, gracias, qué hermosa niña. Pero Dios, quiero un niño. Yo le seguía pidiendo un niño. Y Dios me mandó ese niño que yo quería. No sé por qué, pero él solo vivió 7 meses y se murió. Entonces, en medio de mi dolor, yo le reclamaba a Dios y yo no encontraba por qué. Y ese por qué apareció y apareció por mucho tiempo. Pero al final de todo, yo, igual que Job, me acuerdo perfectamente que de esas veces que en algún momento me tocó leer todo el libro de Job y pude entender al final que Dios tiene un plan para cada vida. Para cada vida. Ajá. Y a pesar de que el dolor es tan grande, hay esperanza, claro que hay esperanza. Sí, y es algo muy interesante que también aborda la lección en el capítulo 42, dice que Job oró y entonces vino la paz. Sí. En la parte del domingo viene un pasaje de Juan capítulo 1, versículo 1 al 14, que yo creo que contesta una pregunta. ¿Por qué es que nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo, se interesa tanto en el ser humano? Pues Él nos creó. Okay. Él nos creó. Que al iniciar el capítulo 1 dice que
que él es Dios y que por Él todas las cosas fueron creadas. Pero, ¿por qué más es nuestro creador? Su creación se pierde, el ser humano decide rechazarlo. Y es entonces que Él hace el plan, o ya tenía el plan, por si nosotros nos equivocábamos, para venir a rescatarnos. Por eso algunos dicen que nosotros le pertenecemos a Él, no solo le pertenecemos a Él doblemente, primero por creación y después por redención. Esto a veces la gente no lo entiende o a veces no lo sabe. ¿Qué ventajas y qué responsabilidad tenemos nosotros como cristianos ante esta realidad? Yo creo, pastor, que el asunto de considerar a Dios como nuestro creador y nuestro redentor hacen una fórmula perfecta. Porque si lo consideramos nada más como nuestro creador, pues podríamos incluso llegar a pensar como decía, ¿no? Que Dios pues crea a sus hijos y los deja que sufran, no se preocupa por ellos. Pero cuando entendemos esta última parte de que además de que nos creó, es nuestro redentor y tiene un plan para cada uno de nosotros, pues la fórmula se complementa, de manera que podemos notar las virtudes, el cuidado de Dios y el plan y la voluntad, la iniciativa que Él toma para redimirnos a nosotros. Es muy bonito, es muy bonito pensarlo así y estoy totalmente de acuerdo, porque cuando pensamos que Dios solamente es nuestro creador, es cuando sufrimos y vienen esas preguntas de, pues si tú estás en el cielo, tú no estás sufriendo como yo. Tú no eres humano, tú no sabes lo que yo estoy pasando, porque tú eres divino, tú estás en el cielo. Pero no es eso. Cuando Jesús vino y sufrió todo eso por nosotros y al final murió en la cruz, entonces que se convierte en nuestro Redentor, ahí podemos entender de que Él sí sufrió, sí sabe, yo no le puedo reclamar nada que Él no haya sufrido. Sí. A mí me encanta la parte en la que la Biblia explica que Dios está al control de todo. El Evangelio según el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios está desde antes de nuestro principio y va a seguir hasta el fin de nuestros días en esta tierra. Entonces, al tener un panorama tan amplio de las cosas, así como intervino en un momento determinado en la vida de Job, también va a intervenir en un momento determinado en nuestras vidas. Él está al control de todo. Por Él las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, hay una pregunta que porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por permanecer con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. Antes de irnos al corte, mencionamos que hay algunas preguntas que aparecen en el texto bíblico de Job 10, 4 y 5. Por ejemplo, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Preguntas que a veces nosotros le hacemos a Dios, pero que a veces pareciera que no hay respuesta. ¿Cómo respondió Dios las inquietudes de Job? Y no solo las inquietudes de Job, sino esas preguntas que todo ser humano hace.
cuando a veces consideramos que no es justo lo que vivimos o que no es justo lo que otros están viviendo? Bueno, creo que al escuchar el reclamo de Job, porque era un reclamo hacia Dios, él lo está acusando de comportarse como los humanos, ¿no? Lo está acusando de juzgar injustamente y está cuestionando el porqué de la situación que padece. Bueno, pareciera el texto que le está diciendo es que tú no eres humano, tú no sientes, tú no respiras. Eso le dice, ¿no? Sí. Le dice, tú estás allá, pero yo estoy aquí Yo en estoy la aquí, tierra. yo estoy Así sufriendo. ¿Cómo responde uno con la Biblia? ¿O cómo respondió Dios? Respondió de la manera que nadie podía volver a cuestionarse, mandando a su hijo. Y la Biblia nos da un buen de evidencias, bastantes evidencias en las que nos dice que Cristo, a pesar de ser Dios, también sufrió como sufrimos los humanos. Un ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 2, cuando va a ser tentado por el diablo, dice que estuvo ayunando 40 días y después de eso tuvo hambre. Los evangelios nos dan evidencias de que Cristo sufrió, sintió, se entristeció, lloró por sus amigos, entonces sí sintió como humano, y entonces es la respuesta que le da a Job. Es cierto, a lo mejor no tengo en este momento, cuando Job lo pregunta a los ojos de carne, pero lo voy a tener, y tengo una respuesta no solo para ti, sino para toda la humanidad completa. Isaías 48, versículo 17, menciona lo siguiente: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo soy, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Quería mencionar algo? Bueno, creo que con la venida de Jesús a esta tierra se responden las preguntas de Job y las preguntas que tenemos nosotros de si Dios realmente ha sufrido como nosotros hemos sufrido, o si Dios sufre como nosotros, como los sufrimientos humanos que hemos tenido. Si nosotros, si a nosotros nos pidiera hacer una lista de quién es Jesús, qué hizo cuando estuvo aquí en la tierra y a dónde nos va a llevar su vida aquí en la tierra, ¿cómo empezaríamos? ¿Qué mencionaríamos primero? Pues yo creo que la cualidad de Jesús que encabezaría la lista es redentor. ¿Okay? Él fue redentor, fue médico, fue maestro, fue consejero espiritual, fue ejemplo. Entonces podríamos hablar que primero Jesús vino a esta tierra, pero yo añadiría que Él es Dios, que Él estuvo antes y estará después. Él es el principio y el fin. ¿Y qué más nos dicen los evangelios? ¿Nació? ¿De quién nació? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Qué situaciones padeció Él? Pues prácticamente si comparamos la vida de Jesús, la historia de Jesús en la tierra y la historia de Job, es como que tuvieron los mismos sufrimientos parecidos. Una similitud. Ajá, sí, porque sus amigos lo abandonaron, porque él también sufrió nuestros dolores. O sea, cuando ves la historia de Jesús a través de la cruz, creo que ahí es la respuesta a todas las preguntas que encontramos y que nos hacemos de la historia de Job. Porque muchas veces nosotros decimos, pero si Job era tan bueno, ¿por qué le permitió a Dios? Él no ha sufrido, no sufrió como Job. Y Job le dijo también, Entonces, tú estás en el cielo. así como Job, Jesús tuvo una vida de sufrimiento. Sí. Algunos momentos que ustedes recuerden de su sufrimiento que les haya llamado la atención en el estudio personal que han tenido. Yo de considero que el momento como seres humanos en el que más le reclamamos a Dios es cuando perdemos a un ser querido. Para mí es el momento más complicado como ser humano que podemos llegar a tener. Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, también perdió a un ser querido, a Lázaro. El Evangelio según San Juan menciona un versículo muy corto, pero que engloba mucho. Él dijo, y Jesús lloró. Sí. Y lo lloró porque lo sintió.
No lloró por otra cosa, lloró por ese sentimiento de impotencia, de poder ver cómo el pecado nos ha dañado tanto. Y creo que ese mismo momento fue un momento donde reafirmó la misión que había, por la que vino a esta tierra, ¿no? Que fue la redención de nosotros, para que ese mismo sufrimiento llegue el momento en el que tenga que dejar de ser. Y Apocalipsis dice, va a llegar el momento en el que toda lágrima va a ser enjugada de los ojos y todas las cosas van a ser hechas nuevas. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, no más sufrimiento. Sí, Betty. Bueno, para empezar, desde que Él vino a la tierra, pues dejó su gloria, dejó todo. Bueno, ese es un tema muy interesante, ¿no? Incluso Filipenses dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. No escatimó ser igual a Dios, vino y se hizo humano. Dejó el lugar de privilegio que tenía. Sí. Y en comparación con Job, que era una persona rica, era una persona que era respetada en la sociedad, era una persona justa, era una persona buena. Intachable. Intachable. Y entonces Jesús vino y lo perdió todo, así como Job, para empezar. Después me llama la atención que habla de que los amigos de Job, sus amigos más cercanos, y en lugar de consolarlo, llegan para juzgarlo. También lo abandonaron, a Jesús también lo abandonaron sus amigos, también se quedó solo. Bueno, cuando más estaba sufriendo. Esa parte que mencionas es muy interesante, el ser abandonado, el quedarte solo. ¿En algún momento ustedes en sus vidas han padecido una soledad? ¿Y cómo salieron adelante de ella? Pues yo creo que el asunto de saber que Dios también ha sufrido es trascendente para nuestra vida espiritual personal, ¿no? Porque definitivamente en esos momentos en los que uno se siente solo, desanimado, pues es cuando uno cuestiona. Y es un cuestionamiento bien popular en la sociedad secular, el hecho de considerar que Dios está allá arriba, que Él no conoce, si es tan bueno porque permite tanta guerra, tanta hambre, tantos desastres. Pero lo que de pronto ignoramos es que nuestro Dios triuno vino en la forma de Jesús. Jesús vino a encarnarse aquí como humano y conoció todo eso. Y conoció la carga del pecado que merecíamos nosotros y tuvo que morir por nosotros, ¿no? En la parte ya del martes habla de la muerte de Cristo y creo que ese hecho, el hecho de saber que cuando yo lloro Él también conoce lo que yo estoy sintiendo. Pero ¿cómo pues, salimos de una etapa de soledad como Jesús padeció soledad, lo dejaron solo? Pues creo que cuando te sientes más solo es cuando acudes a Dios. Okay. Porque mientras tú estás acompañado, alguien sufre contigo, alguien ríe contigo. Sí, hasta uno platica y se siente bien. Exacto. Pero ya cuando te quedas solo, totalmente solo, que los amigos te abandonan, es cuando tú vas a Dios y eres como Job. Porque ya cuando te sientes solo, después de que ya perdiste a tus amigos, antes no te acordabas tanto de Dios. Estás solo y vas y le dices, oye, ¿por qué me siento tan sola? Entonces es cuando ya empieza ese cuestionamiento con Dios y llegas a entenderlo. Creo que fue lo que a Job le pasó. Al final de todo su sufrimiento, después de tanto que había sufrido, y cuando empieza a cuestionar a Dios y Dios le responde, y él hasta entonces entiende, y es cuando dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es lo que nos pasa a nosotros. Cuando más sufrimos, cuando más solos estamos, acudimos a Dios y encontramos respuesta para ese sufrimiento. Entonces a veces el sufrir soledad, bueno, yo lo he pensado de esta manera, toda crisis, todo problema siempre tiene algo a favor nuestro. El quedarnos en algún momento solos nos recuerda que podremos estar solos físicamente o ese alguien o esas personas que consideramos muy importantes se fueron, pero me recuerda que yo no estoy solo, Dios está conmigo. Yo siempre he dicho, aún a veces en los problemas, aunque aparentemente pierdes, ante las crisis, a veces pierdes, pareciera que pierdes, pero en realidad ganas, porque te das cuenta quién está contigo, te das cuenta qué es lo que tienes, te das cuenta que Dios está ahí siempre. Y a veces una aparente derrota realmente es una victoria. Hay algo que yo quiero rescatar de dos comentarios que hicieron. Uno es que como seres humanos nos quejamos y preguntamos el por qué.
Cuando hay una crisis, parece que perdemos, pero en realidad ganamos. Y hay un texto que me gusta. La cruz muestra que por mucho que haya sufrido Job o cualquier ser humano, nuestro Señor voluntariamente sufrió mucho más que cualquiera, a fin de darnos esperanza y la certeza de la salvación. Es en realidad la cruz la respuesta a todas nuestras inquietudes y a todas nuestras preguntas. Hay una pregunta que surge y que me cuestionaron una vez y no supe qué responder, y ahora ya sé que puedo responder. Me dijeron, bueno, está bien, Dios nos ama, Dios entiende las guerras, entiende la muerte, entiende todo lo que sucede aquí en el mundo, y entonces ¿por qué tarda tanto? Y la respuesta otra vez, volvemos a la cruz. Porque hay muchos que no conocen, y que si Dios tomara la decisión de venir y hacer efectivo ese, quiero llamarlo así, ese vale que recibió al canjear la cruz, ¿qué pasaría con todos aquellos que no conocieron este acto que realizó por nosotros? ¿Qué pasaría con todos aquellos que jamás escucharon hablar de aquel que sufrió lo mismo que sufrimos nosotros y que voluntariamente vino a sufrir esto? Bueno, y es que la cruz del Calvario no solo nos contesta las preguntas que todos tenemos o que nos hacemos en momentos de sufrimiento, pero la cruz desenmascara a Satanás. Y en la cruz del Calvario se queda la muestra de lo que es el mal y lo que es el bien. Sí, se revelan el carácter de Dios y el carácter de Satanás. Por un lado, Dios de manera insistente dice: quiero el bien para ustedes, y Satanás de manera insistente quiere seguir juzgando a Dios como aquel que por culpa de Dios estamos donde estamos. Y desde el nacimiento de Cristo Jesús hasta la cruz del Calvario, Él hace hasta lo imposible porque las cosas salgan de manera incorrecta. Y es que Cristo no merecía morir en la cruz, no era el plan original. Así como Job no merecía sufrir, pero en la cruz del Calvario vemos la victoria y queda revelado el plan divino de amor y de esperanza para el ser humano. En dos palabras, ¿con qué nos quedamos en la lección, Uriel? Yo creo que es un buen recordatorio, una buena oportunidad para valorar el sacrificio de Jesús y leer Job, haber estudiado Job durante este tiempo con la perspectiva de la cruz, nos cambia, nos soluciona todas las preguntas y nos deja con una buena lección personal. Sí, Elizabeth. Para mí, yo sé que mi Redentor vive, es como una luz a través del dolor y del sufrimiento, y eso debe ser para cada uno de nosotros, una luz. Gracias. Aún deshecha esta mi piel, he de ver a Dios. Amén. Queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.